Este olor es mi dueño, no puedo callarlo. Va subiendo, desespero. Me desvelo, me salvo. La música de ella emociona mucho a las personas. Bienvenida Camila Moreno, un aplauso para ella. Una de las cosas más sorprendentes de tu aparición en la escena musical chilena tenía que ver con el uso de tu voz, con el atrevimiento que tú usaste tu voz. O sea, rompías con todo el canon posible del canto. Era un desgarro a veces, era una cosa muy melódica otras veces y otra muy característica también. Y eso me lleva a preguntarte por la función de la voz en tus canciones. Sí, bueno, en verdad yo siento que el único instrumento que manejo relativamente bien es la voz. Como es el instrumento donde mayor puedo explayarme. Es el instrumento que quizás más he estudiado, como que tomé tres meses clases con una cantante lírica cuando era chica, o sea, cuando tenía como 18, y después tomé como 8 meses con una cantante popular clases. Igual yo ya venía cantando cuando era chica. Una de las cosas que más hice fue llegar a mi pieza y cantar Björk como una loca de la cabeza todas las tardes después del colegio. Cantaba eso y cantaba Radiohead y PJ Harvey todo el rato y me encerraba en mi pieza y transcribía las canciones y cantaba y la voz me interesó también como ese rollo como de sacarle el rollo a las letras porque me interesaba la poesía y porque yo tenía un rollo con la voz poética en las cosas. Yo tuve un bisabuelo que me influenció mucho, que se llamaba Benjamín Moreno, que los almuerzos en Rancagua él los detenía, así estábamos en un asado y él decía, todos se callan ahora, y se ponía a gritar y todos quedábamos como chucha. Y se paraba arriba de una silla y empezaba a declamar poesía, pero así con mucha propiedad. Y decía, la poesía se declama así, fuerte. Nada de andar con la vocecita así. Me escucharon los hueones. Y todos nos teníamos que escuchar. Y declamaba poesía súper larga. Así como, es que son esos hueones de Roca Huidobro, yo soy mejor que esos hueones. Era muy divertido. Yo era muy chica y tenía mucha admiración hacia él. Y cada vez que él hablaba, para mí, yo me quedaba escuchándolo. Yo era chica. O sea, me refiero que como para la atención de un niño, era raro que yo me quedara como súper pegada y todo el tiempo le hacía preguntas y qué sé yo. Y quizás él y la influencia de la poesía con mi padre también. Yo me pasó poemas cuando yo era muy niña. Yo leí a Enrique Lina a los 10 años, por ejemplo. Yo tenía un rollo con la poesía y cantar me era algo muy natural también. ¿Qué vino primero? ¿Escribir poesía? ¿Hacer canciones? Escribir ¿Cantar poesía. canciones de osa? Escribir poesía. Sí, sí. De todas maneras, yo empecé a escribir como a los 15, poesía. Y a los 17 empecé a hacer canciones. Y claro, mi mamá cantaba mucho, canciones como de Silvio Rodríguez, Víctor Jara. Y mi papá, claro, todo el tiempo cantaba en la casa. No era algo como formal, pero había mucha música en la casa siempre. ¿Qué son los lugares para ti? ¿Qué han sido los lugares en tu carrera? ¿Cómo los exploras? ¿Y cómo han influido en tu mirada, en la forma de componer música? Sobre todo porque varios de esos viajes han determinado procesos creativos para ti. Los espacios para mí pues, es muy complicado porque son tantos y todos te llevan a lugares tan distintos a la vez. Creo que en el último disco que hice, en Mala Madre, hay harto del espacio de mi infancia, del espacio del campo donde yo vivía, en Calera de Tango. Hay mucho rollo con los jardines y el baile y el barro y el asco. Y creo que, claro, finalmente los espacios terminan siendo, podrían llegar a moldear la música, igual es un misterio. Uno nunca sabe si va a ser la misma música si hubiese nacido en Argentina o, claro, o en Haití, o, o, o si hubiera nacido en India, si todo lo que yo cantara sería tan diferente.
¿Cuándo te das cuenta de que tienes un conjunto de canciones que podrían formar parte de un todo, si es que eso es posible? ¿Y cómo abrazas ese concepto? Que también es algo interesante de discutir. La verdad es que yo voy haciendo el proceso paralelo, como tengo las canciones, en general son 30, 35 canciones, y luego llego a reducir esas 30, 35 canciones a 15, 14, porque las otras no eran tan buenas, o simplemente no estaban tan redondas, no tenían una carga emocional suficientemente potente. Y ese proceso en general lo hago con ayuda, como el proceso de decir ya estas canciones sí, estas no, de productores, de amigos, de gente con la que estoy pimponeando creatividad, qué sé yo. Entonces, y paralelamente, claro, por ejemplo, el nombre o el concepto del disco no es algo que yo supiese antes de empezar a escribir las canciones. Lo que sí sabía era que habían pulsiones como la agresividad, la violencia, el asco. Habían palabras que se empezaron a repetir en las canciones, rollos como de recuerdos con mi familia, con mi infancia, y esto está como atravesado también por un desamor. Creo que con todas las personas que hacen música, como que se dedican a eso como trabajo, tienen un poco ese proceso de, hay canciones que te salen en 5 minutos y están ahí y ya, y existen de un modo medio misterioso, y hay otras canciones que pueden tomarte meses en ocurrir, en la construcción de que la parte A y la parte B no me gustó, no, mejor la hago una parte C, no, es que esta parte de la letra no te cuaja, hasta que incluso en Mala Madre creo que ha sido el disco donde yo más he dejado que otros me opinen sobre ese tipo de canciones donde yo las tengo como volando todavía, ¿cachai? Estás más vieja probablemente. Estoy más vieja y estoy menos apegada a que otros toquen lo que yo hago al final y que eso se pueda transformar en algo que yo no estoy controlando o que finalmente eso pueda aportar para que realmente eso sea mejor. Eso es interesante. Sí. Eso es interesante porque en el fondo que te saquen el rollo de afuera para las canciones también es algo súper bonito, digamos, uno necesita una contraparte finalmente. Claro. A lo mejor tú has sido más celosa antes, pero siempre necesitaste esa contraparte, te gustara o no. Claro, es que cuando uno, por lo menos cuando yo empecé a hacer música, mis canciones eran algo muy personal, eran algo muy, muy vulnerable. Entonces sacarlo afuera daba mucho miedo y creo que eso es lo más heavy de cuando uno parte haciendo música, cuando uno parte haciendo sus canciones, las canciones que vienen de uno. Porque es diferente cuando uno está cantando canciones que son de otros yo me crié en la calle igual, en el sentido musical. Yo toqué mucho en la calle, toqué en las micros, toqué en las plazas, viajé tocando y todo eso lo hice con canciones de otros. Y no era algo que me pareciera difícil, ¿cachai? Como cantar, no sé, por ejemplo, un guayno, o cantar canciones de algún amigo, o cantar covers de PG Harvey. No me exponía tanto como cuando empecé a tener la posibilidad de mostrar lo que yo estaba haciendo en mi pieza, ¿cachai? Con mis emociones, con mis rollos y con mi imaginario. Es muy Entonces, distinto. claro, a lo que voy es que eso es lo que cambia en los años, ¿no sé? Cuando uno empieza está ese temor, esa terrible vulnerabilidad, y cuando esto ya empieza a ser tu pega y yo ya llevo 8 años haciendo esto, pierdo un poco de ese resquemor con la vulnerabilidad y con la intimidad de la canción. Finalmente la canción se transforma un poco más rápidamente en algo que no es mío, ¿cachai? Que sino que es de otra gente o de otros seres, que realmente no importa tanto como el rollo de la propiedad y ese rollo. De tanta carne sin masticar, lluvia, ruido, se queda en sí si no se puede dar. Lo que está afuera es el final. Yo no por ti, tú no por
piedra